Ok, ahí sí. Hoy día vamos a hablar del Salmo 119. Denme un segundo que voy a prender la electricidad porque estoy muy bajo de luz. Espérenme un poquito. Ahora, ¿estás grabando, cierto, hermano Bruno? Sí, ya está grabando. Sí, porque los hermanos me los piden. Ya, entonces hoy día vamos a estudiar el Salmo 119, los versículos 57 al 64, que es parte de, no estoy seguro yo cuando ya me di cuenta que estaba estudiando esto, no estoy seguro si el hermano Pablo, el hermano Juan Francisco, el hermano Steve hablaron de este tema, pero si hablaron, siempre hay que recordar la palabra, es súper importante el recordatorio de la palabra, pero si no, vamos a tener un recordatorio de esto, así que yo no estoy seguro si lo hablaron, es la letra que vendría siendo la letra Shet, después de Sain, Shet, de los versículos 57 al 64, vamos a hablar de la importancia de la misericordia de Dios y la importancia de determinar, el salmista determina en su mente y en su corazón, determina que la palabra es el objeto de decisiones y lo va a determinar partiendo con una palabra clave que es mi porción, que en realidad en el texto hebreo da la idea de una herencia. Entonces, él va a determinar, y por eso dice, apresurarse a guardar la palabra de Jehová, a apresurarse a tomar decisiones de acuerdo a la palabra. Y hoy día vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la importancia de tener a Dios por sobre todas las cosas. Y una cosa es decirlo, una cosa es cantarlo, otra cosa es leerlo, pero otra cosa es tomar decisiones en medio de las aflicciones. Entonces, el día de hoy vamos a determinar que la palabra de Dios tiene que ser para el creyente la determinación para tomar una decisión y la determinación versus las emociones. Entonces, esta palabra shet se pronuncia H-E-T o shet en hebreo, sería mi porción. Voy a leer de la Reina de la Valera para que puedan leer si la tienen ustedes, del versículo 57 al 64. Dice, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuraré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por los justos juicios. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Oremos al Señor. Padre, yo te pido que nos enseñes a tener a Dios como herencia, como la porción de nuestra mente, de nuestro corazón, para vivir en medio de las situaciones difíciles que podamos tener. Y claramente esto nos ayuda a tener una práctica de la palabra que el Salmo 119 nos da tanta claridad para determinar que sus misericordias está llena toda la tierra. Guárdanos y enséñanos a aplicar esta teología en la vida diaria para tomar decisiones que te agraden. En Cristo Jesús oramos, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ok, entonces, como yo les dije en la introducción, el salmista con esta acróstico va a determinar esta palabra shet debido a lo que Dios era la porción del salmista, de acuerdo a los versículos capítulo 16:5, 73:26 o el 142:5, él suplica que Dios tuviera misericordia de él y que había vivido en conformidad a la palabra, de acuerdo a los versículos 58 al 60, y mantenía su devoción
a pesar de que estaba rodeado de enemigos. Entonces, por eso es donde nosotros dijimos que nos va a enseñar a tomar decisiones en medio de la presión, versículos 61 y 62, y además afirmó que sus compañeros también eran creyentes, es decir, yo me rodeo de buenas personas en medio de las situaciones difíciles, en vez de rodearme de personas que no me ayudan. Entonces, por ejemplo, fíjense en el Salmo 16, dice que es lo mismo que comienza el versículo 57, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. El Señor es la porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi suerte, lo vemos en el Salmo 60, en el Salmo 16:5, en el Salmo 73:26 dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Y el Salmo 142:5 dice, a ti te he clamado, Señor, dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Entonces, esa palabra porción la podemos traducir y si vemos en el hebreo, esta palabra porción es herencia. Y claramente, qué buena herencia tenemos. Esta seguridad en Dios no nos produce un letargo, sino que nos motiva a obedecer su palabra. Entonces, la herencia, es decir, algo seguro, cuando nosotros determinamos esta idea de una herencia, mi porción es lo que Dios nos ha dado, debemos pensar en los levitas, esos levitas que cuando se reparte las tierras, una vez que está la conquista con Josué y se reparte el proceso de tierra y el proceso en el Deuteronomio, en el proceso cuando ya empiezan a establecerse en la tierra, a los levitas, y Moisés también lo había establecido en la ley, a los levitas decía que la porción, la herencia de ellos era Jehová. Entonces, cuando tú ves a un sacerdote, dice Jehová o la santidad a Jehová en un cintillo de oro que tienen. Entonces, la idea es esa, cuando debemos pensar en el Antiguo Testamento, debemos pensar en esta idea de que, como un levita, de que Dios es la porción, Dios es mi herencia. Y cuando nosotros hablamos en nuestra herencia, claramente con nuestro sistema occidental, para nosotros es inmediatamente algo físico, ¿no? Es el Señor, mis padres me dejaron una herencia, entonces nosotros vamos a pensar en algo valorable. La idea acá es que la herencia es Dios en medio de situaciones difíciles para poder asimilar los atributos de Dios en nuestra mente y una vez que los asimilo, los entiendo, puedo tomar buenas decisiones y puedo vivir en medio de la presión basado y entendiendo que la única herencia tangible es Dios. Entonces, para el salmista su porción es la herencia, es una seguridad. Aunque el salmista ya tiene una comunión profunda con Dios, reconoce su necesidad de misericordia. En el versículo 58 dice, tu presencia supliqué de todo corazón y ten misericordia de mí según tu palabra. Entonces, en estos dos versículos, 57 y 58, nos van a hablar de la seguridad que me genera la herencia de Dios, esta seguridad obviamente porque entiendo quién es, entiendo sus atributos, entiendo que Dios es un Dios eterno, entiendo que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra y en muchas oportunidades nosotros dudamos de eso. Entonces el salmista es tal cual como el levita, sabiendo que había más seguridad en Dios que en una herencia física en un pedazo de tierra, cuando se repartieron las tierras a las tribus de Israel. Aunque el salmista ya tiene una comunión con Dios, reconoce su necesidad de misericordia, es una actitud de humildad, es una señal de una verdadera comunión con Dios y claramente es una actitud que reconoce que tiene que corregir su camino de acuerdo a sus testimonios. Pero reflexiona sobre la dirección que da su vida. Luego actúa según su palabra y la reflexión honesta va a dirigir a una decisión y a una acción. Entonces, a eso los quiero llevar el día de hoy. Los quiero llevar a que cuando nosotros tenemos una claridad teológica del Dios que ha sido revelado en su palabra, podemos tomar buenas decisiones y nos van a ayudar a no pecar. Los va a ayudar a ser agradable y a buscar la voluntad de Dios.
cuando entendemos que es nuestra herencia, es nuestra copa, que Él sustenta nuestra idea de suerte, no es una suerte, cuando lo dice el Salmo 16, una suerte así a tontas y a locas, no es una suerte ambigua, no es como la suerte del azar, es la esperanza que tengo en los atributos que Dios ya ha revelado en su palabra de quién es Él. Él es nuestro refugio en medio de situaciones difíciles. Entonces, eh, esta es la palabra para porción, helek, helek, que así se escribe, no sé si ustedes están viendo ahí en el hebreo, helek. Entonces, esta palabra tiene varios significados a lo largo del Antiguo Testamento. Parte de algo, porción, asignación, o parte de algo que implica algo que ha sido asignado para ti. Una parcela o un trozo de tierra, ¿de acuerdo? Que les di en la introducción cómo se distribuyó a través de la ley mosaica las tierras en las cuales iban a tener la conquista, la tierra de Dan, la tierra de Neftalí, la tierra de cada una de las tribus. Entonces ellos iban a tener esos trozos de tierra y estaban también determinados también en unos espacios determinados al momento cuando tuvieron el tabernáculo en el desierto. Estaba el tabernáculo al medio y estaban las tiendas. Entonces, la idea es una parcela, es un trozo, algo que puede estar ahí, o incluso también puede ser determinado como una recompensa, o en otros contextos puede ser como un destino, una porción, o sea, lo que sucede con un enfoque en algo repartido por elección. Por ejemplo, hay algunos versículos que ustedes nos pueden ver cuando les entregue sus apuntes. Está Job, está Eclesiastés, hay Habacuc. Entonces, la idea es que, por ejemplo, en algunos textos, en el texto hebreo, por ejemplo, dice Helek Jacob, que va a dar la idea de la porción de Jacob, o es el título del que el Señor le ha dado a un personaje bíblico. Entonces, cuando hablamos de porción, mi herencia, eres tú, debemos que pensar que el salmista está identificando todos los atributos de Dios. Entonces él dice, mi porción es Dios, es Jehová, es Yahweh, y he dicho, una vez que yo lo entiendo que está mi herencia, he dicho que guardaré su palabra. Voy a guardar su palabra. Entonces en el versículo 57 me va a dar la idea de que es una estrecha relación con Dios que significa que poseyendo a Dios mismo, que Dios mismo es tu herencia, como los levitas, dijimos anteriormente. Los creyentes individuales no deben atarse a este mundo, sino que a Dios, porque Dios es su porción. Y por eso yo voy a guardar su palabra, como dice el número 18:20. Entonces el Señor dijo a Aarón, no tendrás heredad o no tendrás tu porción en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Ahora, si hacemos el símil, ya tenemos una teología bíblica aplicada a nuestra vida espiritual, y cuando lo entendemos a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Pacto, nosotros, la iglesia, no somos Israel, pero sí tenemos algunos beneficios espirituales en la obra de Dios, en el pacto de Abraham, o en el pacto abrahámico, y por lo tanto hay beneficios espirituales y nosotros los entendemos de esa forma. Pablo lo entendió. Pablo dice, Dios es, para mí el morir es, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, para él lo más importante era, una vez que ya está la revelación completa, era encontrarse con ese Dios, y que ya nosotros entendemos a lo largo de la teología que es el Dios hecho carne, es Cristo. Entonces, esta determinación del corazón está determinado por la obediencia a la palabra. Entiendo quién es Dios, logro reconocer a través de una lectura, a través de la devoción, a través de mi vida, dice, y me he dicho a mí mismo, guardaré tu palabra. No es un guardar la palabra legalista sin entender quién es Dios. No, es que hay que hacer esto porque sí. Bueno, ¿por qué debo dejar de tener palabras groseras? ¿Por qué debo de mentir? ¿Por qué debo de dejar de robar? ¿Por qué debo de ser deshonesto? Dejar de ser deshonesto. ¿Por qué debo hacer esto? Es porque
yo ya he entendido que Dios es todo para mí, es mi herencia, es Dios mismo mi herencia, por lo tanto voy a obedecer su palabra. Ya no voy a tener problema, por ejemplo, hay hermanos en forma básica cuando recién están en su discipulado y, por ejemplo, le toca trabajar un domingo y tiene que tomar una decisión para ir o no ir a la iglesia. Entonces él va a decir, mira, es que no sé, o dejar un trabajo o tomar una decisión económica, de decir, yo sé que Dios es mi porción, Él es mi herencia y Dios me va a sustentar sabiendo y entendiendo de que yo estoy tomando una decisión basada en la palabra en estos momentos. Entonces, es una determinación del corazón, no es una determinación de diciendo, Él es mi herencia. No, es una determinación en el corazón. Y el objetivo esta determinación del corazón está determinado por la obediencia a su palabra y esta herencia determina el valor de las acciones individuales que tienen como único objetivo la gloria y la honra de Dios. Entonces, yo voy a guardar la palabra porque honro al Señor y glorifico al Señor, como dice el versículo en el Nuevo Testamento, todo lo que hago, ya sea comer o beber, es para la gloria de Dios. Si yo voy a estudiar, si yo voy a comer, si yo voy a comprar un vehículo, voy a comprar una casa, voy a administrar mi negocio, voy a contratar empleados o voy a despedir empleados, voy a tener un buen contrato, voy a ser un buen jefe, me va a determinar, o voy a ser un buen empleado, me va a determinar la gloria de Dios. Entonces, Él ha determinado la obediencia a su palabra una herencia. Y cuando lo tiene como herencia, las acciones que yo hago es para la gloria de Dios. Entonces, por eso muchas veces hay personas que dicen, no, es que yo no sé por qué pequé. Bueno, no pecaste porque no sabías, no pecaste porque nunca tuviste en tus decisiones o nunca tuvimos en nuestras decisiones pensando el objetivo, la gloria de Dios. Debemos recordar que el salmista comprende que la palabra de Dios es concluyente o definitiva en su vida. La obediencia depende de la correcta comprensión de los atributos y las características que lo ayudan a sustentarse con firmeza. No es simple. Él no va a cuestionar. El hombre de Dios no va a decir, mira, yo no sé si debo ir a un bar o no debo ir a un bar. Yo no sé si debo ver una película pornográfica. Yo no sé si debo estar con este tipo de compañía. Yo no sé si debo hacer esto o no debo hacer esto. La decisión es firmeza porque entiende y es concluyente y es definitiva y no es por medio de las emociones más difíciles de sobrellevar o, por ejemplo, como dice en el versículo, consideraré mis caminos y volví mis pies a tu testimonio, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. En la compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Entonces, el salmista está determinado con firmeza a pesar de la persecución, a pesar que los impíos probablemente no sabemos en el contexto que está ocurriendo, pero sí da a entender que él va a ser firme en su decisión por la palabra, no va a ser por las emociones. Y lo va a sobrellevar como una persecución o puede ser como una traición. La misma idea, hay versículos en el Nuevo Testamento. Si bien es cierto, no es un versículo paralelo, Pablo tiene una teología similar, la que podemos apreciar en Filipenses. Por ejemplo, en Filipenses 3, versículos 7 al 16, dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. No hay una herencia más grande para Pablo que Cristo. Y aún más yo lo estimo como pérdida todas las cosas en vista de lo incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado y no entiendo de mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y al conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, al fin de llegar a la resurrección de sus muertos. Entonces, él está aplicando el evangelio a su vida. Está diciendo, todo lo que yo consideraba como herencia, como mi porción, lo determino como basura
Y ahora Cristo es mi herencia y todo lo estimado como la palabra pérdida o la palabra basura es la palabra estiércol en el original, que es como el excremento de los animales. Entonces, Él lo tiene como basura todo lo que para el mundo puede ser considerado como algo, una herencia valorable. Entonces, no, Él dice, no es que haya alcanzado al ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de que podemos alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no me considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que queda por delante. Entonces Pablo está diciendo, todo lo que yo consideraba bueno, como agradable, como una herencia, lo determino como basura y todo lo que yo hago ahora lo determino por medio del evangelio de su palabra, olvidando lo que queda atrás, todo lo que lo consideraba como correcto. Él habla anteriormente en los pasajes hebreo de hebreos, de los estudios, de la economía, de todo lo que él consideraba como linaje correcto en el libro de de Filipenses lo tiene por basura y ahora lo determina con el llamamiento que Dios le ha dado. Prosigo a la meta para obtener el premio. ¿Se dan cuenta? Lo determina con algo valorable. La idea es un premio al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, no es que tengamos la perfección, los que hemos sido salvados, tengamos esta misma actitud. Si en algo tenéis una actitud distinta, Él también os revelará. Sin embargo, continuemos viendo según la misma norma a la que hemos alcanzado. Es una actitud de vida, es una forma de pensar. Yo todo lo que yo hago es para Cristo, por Cristo. Todas mis decisiones son para el Señor. Mi trabajo, mis estudios, mi relación con personas, con quién me relaciono. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos de nuestra Dios nuestra porción? De Dios nuestra porción, mi herencia. No amando al mundo y poniendo la mirada en lo celestial, trabajando para el reino como dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16, cuando él dice, he hecho, guardaré tus palabras. ¿Por qué guardo mis palabras? Porque yo entiendo que soy de Dios. Y como dice acá, es un problema del corazón, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ya sea la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu porción? ¿Cuál es tu herencia? ¿Cuál es mi herencia? ¿Dónde estoy pegando la vida? Probablemente es una buena, es un buen devocional para darnos cuenta dónde están nuestros deseos. ¿Cuál es cuál es mi herencia? ¿Qué es lo que yo determino valorable o no? Fíjese en el versículo 58 dice, tu presencia supliqué de todo corazón. La idea es, busqué tu favor con todo mi corazón. Cuán bienaventurados son los que guardan tus testimonios, de todo el corazón le buscan. Con todo mi corazón te he buscado y no dejes de desviarte de tus mandamientos. Estos dos versículos son aplicables y paralelos que hablan de con todo el corazón o con todo mi corazón, pero esta idea es más profunda. Dice, tu presencia supliqué de todo corazón, busqué tu favor de todo mi corazón. Es una cosa más profunda. Cuando Él entiende su porción, determino guardar mi palabra, ahora suplico profundamente en mi corazón seguir tus testimonios, seguir tu palabra. Busco, la palabra hebrea es apaciguar, es suplicar. Entonces, por eso la traducción acá es supliqué. Supliqué, no solamente busco de corazón, sino que te suplico desde el fondo de mi interior, eh, seguir adelante y tener misericordia según lo que ha sido revelado en tu palabra. Porque con el corazón la idea es mucho más profunda que la búsqueda de Dios. No es solamente un conocimiento, sino que es una relación aplicable y practicable. Muchas personas buscan la sabiduría,
Muchas personas quieren saber mucho más de Dios, pero ¿cómo sabemos que una persona sabe de Dios? Es cuando está y tiene que tomar decisiones en su vida. Cuando una persona puede tener un doctorado en teología, una persona puede tener 2 doctorados en teología, o puede ser la persona que aparentemente una erudito en la palabra, pero cuando sabemos que esta persona es sabia a los ojos de Dios, es cuando está tomando decisiones de acuerdo a su palabra. El salmista, un comentarista dice, el salmista se allega ante Dios con un sentido de obediencia a la palabra del Señor, a la manifestación firme de la humildad que mueve la presencia de la misericordia divina. En este contexto, el salmista hace una extraordinaria afirmación teológica: de tu misericordia, Señor, está llena toda la tierra. Y esa misericordia divina me permite que los procesos educativos que le ayudan a comprender sus estatutos. La idea es obedecerla. En el Antiguo Testamento no, la idea no es tan solo oír. En una traducción contextual del verbo es oír tu palabra, de manera en la que la obediencia significa la respuesta activa del que oye. Esa es obediencia. Mis hijos son desobedientes. Yo digo, Joaquín, Mateo, gracias, Joaquín, Mateo, gracias, y ellos me escuchan. Y, pero cuando ya entiendo que me escuchan y vienen, es que me están obedeciendo. Y me dan atención a instrucciones. Entonces, la idea de la obediencia: quité misericordia, consideraré mis caminos, versículo 59, y volví mis pies a tus testimonios. Entonces, él está suplicando su presencia, está suplicando misericordia para obedecer, y después en el 59 dice, consideré, pensé, analicé lo que estoy haciendo y volví mis pies a tus testimonios. Es la vida práctica, la obediencia, es una respuesta activa al que oye. No debemos ser oidores solamente de la palabra, sino que hacedores de la palabra. Y creo que en el siglo XXI hay muchos oidores y no hacedores. Y claramente no es un escuchar pasivo. Hay muchos versículos ahí. Por ejemplo, vamos a hablar del guaripola de los desobedientes, es Adán. Dice, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol que te ordené que no comieras de él. O escuchó, no obedeció. Maldita será la tierra por tu causa, con el trabajo comerás de ella y todos los días de tu vida. En Éxodo 24:7 habla de el pacto de Israel. Luego tomó el libro del pacto, lo leyó a los oídos de su pueblo y ellos dijeron, con todo el Señor lo haremos y obedeceremos. En realidad no lo hicieron. Deuteronomio 21:18 dice, si un hombre tiene un hijo terco, mira la idea de considerar sus caminos, lo que él está analizando de acuerdo a los estatutos de Dios. Mira lo que dice la ley en referencia a la obediencia. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan y aún así no le hace caso, el padre lo tomará y lo llevará fuera de los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y lo dirán a los ancianos, este hijo es terco y rebelde y no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera, y así quitarás el mal medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. ¿Se dan cuenta que para Dios era importante la obediencia? Entonces cuando el salmista está diciendo, estoy considerando estos caminos, está diciendo esto. No está diciendo, bueno, yo voy a obedecer, pero está diciendo de boca y es como, obedezco tu palabra y después a las semanas estoy haciendo otra cosa. Estoy considerando estos versículos de acuerdo a la ley de Dios. Como un hijo terco. Y si un hijo terco, rebelde, no obedece, es glotón y borracho, claramente va a tener consecuencias gravísimas. Ahora, no quiere decir que vamos a hacer esto, estamos aplicando fuera de contexto, pero sí, Dios sigue teniendo misericordia. Ahora, de esta forma, la idea de obediencia es como subalterno o sama en el Antiguo Testamento, o misma, es un guardia o subalterno, es aquel que oye y obedece y las órdenes de otro. Esto es particularmente cierto en cuanto a la voz de los mandamientos de Dios. Escuchar la voz de Dios significa obedecer su palabra, así como Jehová dice a Jeremías que la rebelión de Israel significa que ellos no oyeron su voz. De la misma forma, en Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si dieres
oído a mi voz, esto es, guardaré mi pacto, y uno no podrá oír verdaderamente la palabra de Dios sin actuar en base a ella. Entonces, el salmista está diciendo, tú eres mi porción, mi herencia, suplico de todo corazón, te busco profundamente de corazón, ten misericordia de según tu palabra, y ahora voy a considerar, voy a evaluar cómo van mis caminos y voy a tomar decisiones y voy a volver mis pies a tu palabra. Voy a tomar decisiones de acuerdo a eso. Y voy a ver en el versículo 59, 4 determinaciones de obediencia. Primero es la deliberación. Considerar, es decir, pare y piense, de acuerdo al versículo. Dice, consideraré mis caminos. Pare y piense, considere qué está tomando la decisión. Voy a tomar esta decisión, debo considerarla, debo parar y debo pensar. Segundo, destino, consideraré mis caminos, hacia dónde me dirijo. Este camino me va a dirigir a esto, tiene esto, 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 esto. Y la determinación es, ok, este camino me está llevando fuera de la voluntad de Dios. Por lo tanto, volví mis pies, decidí obedecer a Dios, no a mis emociones, no a mis sentimientos, y la discriminación, volví mis pies a mis testimonios, a tus testimonios, es decir, a Dios. Entonces, ahora, esto es una pequeña guía de cómo tomar decisiones, o cómo estoy tomando decisiones en medio de la presión, o cómo estoy tomando decisiones en medio de las dificultades de la vida. Dios no es intuición, no es que yo siento que esto está bien. No, hermanos, y es un rotundo no. Cuando usted hable con alguien, o usted esté aconsejando a una persona, cuando la persona dice yo siento, ese sentimiento es emoción. Yo puedo sentir paz y puedo estar cometiendo un gran error en mi vida. Ahora, claramente, y a veces puedo estar muy nervioso, con mucha incertidumbre, con muchas dificultades, y puedo estar haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre, siempre es perfecta, no lejos de emociones, no lejos de dificultades, no lejos, a veces la voluntad de Dios es el camino más difícil, a veces la voluntad de Pablo lo tiene claro en el Nuevo Testamento, ¿no? Hacer la voluntad de Dios es, hacer la voluntad de Dios es naufragar, recibir azotes, traición, falsos hermanos, situaciones difíciles, vuelta a la espalda de la familia. Jesús también lo dijo. Si me quieren seguir, vas a ver que tu padre y tu madre va a ser, van a tener dificultades, tus hermanos van a darte vuelta a la espalda. Esa es la idea. Entonces es una deliberación. Voy a considerar, voy a parar, como dice acá en el versículo 59, consideré mis caminos, estoy viendo, evaluando, hacia dónde me dirijo, determino obedecer a Dios, volví mis pies, obedecer a la palabra de Dios, y discriminación, volví mis pies a tus testimonios. Entonces, ¿cómo Dios guía a su pueblo en el día de hoy? A través de la providencia, lo que sabemos después del hecho, de cuando ya tomamos la decisión, ya sabemos que Dios lo había hecho. Por las escrituras, podemos saberlo antes de actuar, claramente, en el Salmo 73, 24. Dios es un Dios amable que ha provisto todo lo que necesitamos para lo que Él quiere que hagamos. Dios nos hace totalmente responsables y buscar y seguir su voluntad prescriptiva, es decir, la palabra escrita de Dios en toda la vida. Segunda de Timoteo 2:15, sigue la palabra, busca la palabra, predica la palabra. Y tomamos una decisión basada solo en mandamientos de principios bíblicos. Podemos confiar plenamente que estamos complaciendo a Dios en nuestra decisión y confiar plenamente que Él cambiará providencialmente por las circunstancias que a lo mejor están fuera de control. Nuestra elección, si no está dentro de la voluntad decretada, de acuerdo al Salmo 19:30, mira lo que dice el 19:30, dice, eh, escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Es una elección. Y si esa elección está dentro de la voluntad que Dios lo ha determinado, claramente no es paz. A veces es el camino más difícil.
Entonces, para interpretar y aplicar correctamente, una vez que buscamos la palabra de Dios, debemos usar el método de la oración, el método literal, histórico y contextual y gramatical para estudiar la palabra. Toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea plenamente y preparado, entrenado para la buena obra. Entonces, debemos aplicar de esa forma la palabra. Seguimos los caminos de Dios en lugar que los míos o de otras personas, y la decisión que agrada a Dios y no a mis convicciones sentimentales, políticas o conflictos de interés. Entonces, cuando tomamos decisiones esta es mi convicción, esto es lo que yo siento, esto es mi emoción, esta es la política, esta es o el conflicto de interés. No, debe ser de acuerdo a la palabra. Y versículo 61, eso es una pequeña introducción a cómo tomar decisiones. Eso es un tema probablemente de una conferencia, pero él consideró, pensó, como dijimos acá, el camino, determinó y si quiso seguir la voluntad de su palabra. En el versículo 61 dice, compañía de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Entonces, sin embargo, el hombre de Dios no ocurrió a una represalia, sino a la revelación de Dios. Entonces, venían los impíos, lo rodeaban, imagínate, rodeado de impíos, de pecadores, a lo mejor una persecución, a lo mejor malas palabras, violencia, no sabemos qué es lo que está pasando el salmista, pero más no me olvido de la palabra. Y ahí está la palabra en su mente, en su corazón. Si tienes la palabra en tu mente y en tu corazón, vas a poder tomar buenas decisiones y no se olvida de la ley. Por lo tanto, en el versículo 62 dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus juicios justos. Él reconoce que las malas juntas y las decisiones inestables, sin profundidad, probablemente le dan el fracaso y pecar. De 62 dice, a medianoche me levanto para alabarte, voy a glorificar por tus juicios justos. Y dice el compañero, yo soy yo de todos los que temen y guardan sus mandamientos. Yo elijo buenos mandamientos, buenos amigos, compañeros. No estoy eligiendo personas que me están llevando para otro lado, sino que hacer la palabra de Dios. Entonces debemos reconocer la voluntad de Dios, y la voluntad revelada de Dios son los 66 libros canónicos de la Biblia, y no las corazonadas santas, los sentimientos subjetivos o las experiencias místicas y emocionales para tomar decisiones de acuerdo a el versículo 59, para volver mi camino, considerarlo y volver mis pies a tus testimonios, a los testimonios de Dios. Esas son las decisiones bíblicas. Es la palabra, hermano. ¿Quiere tomar una decisión? Si tiene que casar o no, lea la Biblia. ¿Tiene que tomar una decisión de hacer un negocio o no? Lea la Biblia. Si quiere tomar una decisión de contratar o no contratar gente, lea la Biblia. Si tiene que comprar un auto o no, lea la Biblia. Si tiene que tomar una decisión de cualquier área de su vida, de acuerdo a lo que dice acá, de considerar si lo está haciendo bien o recto o está equivocado, volver a sus testimonios y reconocer la voluntad de Dios es no corazonadas santas, no sentimientos subjetivos o experiencias místicas. No, es que este hermano soñó de mí, o este hermano me dijo, claramente cuando escucho eso imagínense lo inestable del evangelio, personas que escuchan profecías de personas que nunca han estudiado o leído la Biblia. Yo he estado en cultos, una vez me invitaron a un culto de una iglesia pentecostal, que una persona, que no es por discriminarla, pero una persona que se notaba que nunca había leído y entendía la historia de revelación completa de la palabra, estaba profetizando a otra persona de cómo tomar decisiones. Inestable. Esto es inestable. Entonces, por final, debe ser a través de principios bíblicos. Lo que no se aborda directamente en las escrituras con respecto a las decisiones está cubierta con principios teológicos más amplios. Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar específicamente? No dice la palabra de Dios, no dice, mira, aquí yo estoy buscando esta chica es la que me gusta a mí, por lo tanto abrí la Biblia y aquí está, esa es la decisión que tengo que tomar. No,
están de acuerdo a principios amplios. Entonces, ¿qué dice la Biblia de la decisión? ¿Qué dice la Biblia de dónde tengo que vivir, comprar una casa, un auto? No dice, no, que tengo que comprarme este auto. No, no dice la Biblia eso. Pero hay decisiones específicas, por ejemplo, hablando de administración de los recursos, hablando de la gloria de Dios en todo lo que como hago, si esto glorifica a Dios o no, ahí es donde tengo que tomar la decisión. Y debe ser con sabiduría. Lo que no está cubierto en las categorías claras o incorrectas de las escrituras se puede hacer a través del discernimiento bíblico y con prudencia, y obviamente buscar consejo a otra persona. Así el salmista, una vez que logra determinar en el 63, compañero soy de todos los que me temen y guardan tus mandamientos, él determina en el 64, de tu misericordia, oh Jehová, está llena toda la tierra, enséñame, edúcame con tu palabra. Yo sé que es tu misericordia es todos los días. Me he equivocado. Edúcame, entréname con tu palabra. Esa estrofa comenzó con el término porción, helek, y ahora concluye con hesed. De hecho, es una sorpresa, claramente, que se termina con una palabra. No es una sorpresa que comience y termine con otra. Está utilizando dos palabras como corchetes de la estrofa. El salmista enseña que la naturaleza personal de esta estrofa es la relación con Dios. El salmo determina una declaración de la decisión de no tener compañeros que él determina diciendo, compañero soy de todos los que te temen y guardan sus mandamientos. No quiero tener compañía de gente no correcta en la palabra. Y debido a que la porción del salmista es Dios, suplicó a Dios que tuviera misericordia de él, que había en conformidad a su palabra, mantenía una devoción a pesar de que estaba rodeado de enemigos y que podía ser mucha presión, va a tomar buenas decisiones y además afirma que sus compañeros también son creyentes. Y para terminar, si Dios es tu porción, estás obedeciendo tu palabra o la palabra de acuerdo a su palabra, y cómo estamos viviendo según Dios o según yo. Recuerda, considera tus caminos y vuelve los pies a los testimonios de su palabra. Obedece la palabra en cierto grado. Busca discernimiento y sabiduría para glorificar a Dios. Porque cuando tenemos la herencia de Dios, siempre nos va a ir bien. Siempre. Independiente, que a lo mejor para el mundo puede ser que no entiendan bien, nos asegura apresurar de guardar su palabra en medio de las situaciones difíciles. A lo mejor nos cambiamos de trabajo y no nos está yendo tan bien como nosotros pensábamos, pero a lo mejor Dios quiso que esa fuera la voluntad. A lo mejor nos cambiamos a otro país y a lo mejor hubo otro problema. No sabemos, es su voluntad. Pero una cosa es que tenemos que obedecer su palabra y nunca desviarnos de ella. Y cuando estemos tomando malas decisiones, volvámonos a la palabra de Dios para decisiones que le glorifiquen todos los días de nuestra vida. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, Señor, de acuerdo a tus misericordias, como Él dice, de tu misericordia está llena toda la tierra. Gracias, Señor, porque de acuerdo a tus misericordias, ¿cuántas veces nos hemos equivocado, pero con tu misericordia vemos que siempre nos estás enseñando? Y como dice acá, enséñanos tus estatutos, enséñanos tu camino en nuestra vida, en tomar decisiones que te agraden, que te glorifiquen, no necesariamente emociones y sentimientos, sino que lo que tu palabra nos dice con firmeza para vivir conforme a tu voluntad. Gracias por el Salmo 119 que nos enseña tanto de entender que Dios debe ser nuestra herencia, que lo debemos dejar todo y vivir para tu gloria. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tenemos otras herencias en nuestros corazones y nos cuesta entender que es la riqueza más grande que puede existir, es tener a Dios mismo a nuestro favor. Gracias, Señor, por todo. Bendíganos y danos seguridad en todo lo que hacemos para la gloria tuya. Y si nos equivocamos, considerar y volver nuestros caminos a la palabra de Dios. Enséñanos a tener discernimiento. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que le haya sido de su agrado y que